vencer retos y para empezar proyectos, ¿qué es lo primordial? ¿Qué es lo que se necesita para que nosotros podamos llevar a cabo los proyectos que Dios tiene para nosotros? Es un condimento muy sobrenatural, que es la fe. Nosotros necesitamos fe, no nada más en el área espiritual, nosotros necesitamos fe también en el área física. Necesitamos fe para nuestro mundo, nuestro diario vivir. Y ahorita yo les voy a decir cómo es que no puede haber una persona que diga, es que yo no tengo fe. Todos y cada uno de nosotros tenemos fe. Y aunque no lo quieran creer o aunque no se habían dado cuenta, todos los días nosotros actuamos en fe. Todos los días nosotros actuamos en fe. Aún los que no conocen de Dios, aún los que no tienen temor de Dios, aún los que son inconversos, que no saben que hay un Dios verdadero, aún ellos actúan en fe. Entonces tú puedes decir, es que yo pensé que la fe nada más se aplicaba aquí en lo espiritual, aquí en la iglesia. Y quiero decirte que la fe es algo que va más allá de lo espiritual. Amén. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Y ahí vamos a estar estudiando. Esto va a estar tremendo y glorioso. Amén. ¿Cuántos quieren aprender de la fe? Amén. Hebreos 11 y vamos a leer ahí del 1 al 3, por favor. Dice la palabra de Dios: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es la fe. La fe está hecha ¿de qué? De lo que no se ve. Nosotros no estuvimos en la creación, pero por fe creemos que dice su palabra. Por su palabra fue hecho todo lo que existe. Por su palabra. ¿Nosotros estuvimos ahí? Nosotros no estuvimos físicamente ahí, pero por la fe creemos que por la palabra de Dios fue hecho todo lo que existe, ¿verdad? ¿Cuántos creen que por la palabra de Dios fue hecho todo lo que existe, todo lo que vemos y aún lo que no vemos? ¿Cuántos creen que fue hecho por la palabra de Dios? Porque dice en Génesis, y dijo Dios. Imagínense qué es ser sobrenatural, que solamente con la simple palabra las cosas se hacen realidad. Entonces, nosotros creemos que por la palabra que Dios dio, el universo fue hecho. Y dice el 1, la fe es pues la certeza de lo que se espera. Sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí esperamos algo. Yo no sé si es en el área financiera, no sé si es en el área familiar, no sé si es en lo espiritual, pero cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un deseo, tenemos un propósito, tenemos algo que nos mueve a seguir adelante. Entonces, para que eso que te mueve a seguir adelante, para que ese propósito que tú tienes se lleve a cabo, tú necesitas activar la fe que hay en ti. Porque la fe ya está y muchas veces la usamos en cosas que tú dices, ay, ¿a poco ahí ha actuado la fe? Todos los días, te dije hace rato, todos los días podemos ver la fe actuando. Lo que pasa es que le hemos dado tanto, nos hemos acostumbrado tanto a hablar de la fe, que ahorita les voy a dar un ejemplo. Hoy en día, ¿cómo está la fe del mundo? Nuestro mundo está lleno de fe aún sin que nosotros podamos sentirlo o darnos cuenta. Y te voy a poner unos ejemplos. ¿Sí o no? Cuando tú te levantas para ir al trabajo, ¿por qué te levantas? ¿Porque te cae bien tu jefe? ¿Porque te caen bien tus compañeros de trabajo? ¿Porque te encanta ir a trabajar? ¿Porque odias las cobijas calientitas?
¿verdad que no? Tú te levantas, ¿por qué? Porque sabes que cuando tú vas a trabajar, tienes fe en que el fin de semana vas, o a la quincena, tú vas a tener algo de ese trabajo. Entonces, tú estás confiando en el trabajo porque tú sabes que va a llegar el día de que a ti te dan tu sueldo y tú vas a recibir una remuneración por ese trabajo. Entonces, aunque no te des cuenta, tú te levantas con una fe en tu trabajo, que tu trabajo te va a recompensar financieramente. Cuando tú entras a tu trabajo, a la escuela, aún aquí en la casa, tú tienes que tener fe de que este techo no se va a caer. Tú vas a tener fe de que va a haber luz. Cuando tú entras a un edificio, tú tienes fe de que ese edificio no se va a caer cuando tú entres. Entonces, ¿ya vieron cómo la fe está todos los días y nosotros no nos damos cuenta de la fe? Un ejemplo más claro, cuando tú estás enfermo y vas al doctor, ¿tú le crees al doctor todo lo que el doctor te dice? ¿El doctor qué te dice? No, tus síntomas son de una salmonelosis. ¿Y qué sales diciendo? Tengo salmonelosis. Tú le creíste al doctor lo que él te está diciendo. Y no nada más eso, sino que vas a la farmacia y enseñas los garabatos que hace el doctor que ni tú le estás entendiendo, pero tienes fe de que la persona que está en la farmacia le va a entender a esos garabatos. Yo la verdad, muchas veces, otra vez veo la receta y por más que quiero descifrar los jeroglíficos de los médicos, trato de ver que sea la misma medicina. Entonces, imagínense, un día mi esposo se sentía mal cuando estaba mal de los riñones, que tenía piedritas, y le dieron unas pastillas, y cuando llega, yo siempre estoy acostumbrada a revisar la medicina que le dan, y entonces le digo, a ver, y empiezo a leer, le digo, es que esta no es la medicina que dice la receta, se parece pero no es lo que dice la receta. Y entonces regresa mi esposo y dice, no me acuerdo si mi hijo o mi esposo buscaron en el internet cuál era esa, para qué era la medicina que le habían dado, y resulta que le habían dado unos anticonceptivos a mi esposo. Entonces nos dio mucha risa porque tú dices, tú crees, ¿no? Si en la farmacia te están dando la medicina, ¿tú qué es lo que haces? Tú te la tomas porque tienes fe que esa medicina, que esa pastilla te va a quitar el dolor de garganta, la diarrea, lo que sea. Entonces, en otra ocasión que regularmente le mandaban a hacer ultrasonidos para ver cuántas piedras ya llevaba expulsadas, llegamos con la doctora y dice mi esposo, la verdad es que me siento muy mal, siento cómo se me mueven las piedras, cómo se me bajan. Y entonces la doctora le dice, préstame tu ultrasonido. Y resulta que cuando abre el ultrasonido, le dice, estás peor de lo que yo me imaginé. Y tu corazón empieza a hacer así, ¿no? ¿Qué te va a decir la doctora? Y dice, porque tienes 6 meses de embarazo, te dieron mal los estudios, esos estudios no son tuyos. Entonces, imagínense nada más la palabra que tiene un médico que impacta tu vida. Entonces, nosotros no tenemos que tener la fe en nuestro trabajo, nosotros no tenemos que tener nuestra fe en el dinero ni en el médico, nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en lo espiritual. Y aunque no lo querramos, la fe actúa todos los días, ¿sí o no? ¿Te ha pasado estos ejemplos? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué se nos hace más difícil creer lo espiritual? ¿Por qué se nos hace más difícil aplicar la fe para decir, no, yo empecé mi discipulado y lo voy a terminar? Yo empecé mis fundamentos y yo tengo fe, yo tengo la certeza de que voy a terminar mis fundamentos. Yo hice un compromiso con Dios y lo voy a cumplir porque tengo fe en que Dios va a proveer para poder cumplir ese pacto que yo hice. Entonces, hijos, nosotros tenemos que entender que la fe está más activa de lo que nosotros nos imaginamos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha acochinado la fe, que estás tan acostumbrado a irte al trabajo, que estás tan acostumbrado a abrir los ojos todos los días,
que estás tan acostumbrado a que las bendiciones te llegan, que la fe realmente se ha vuelto nula en nuestras vidas. Ya no le hacemos caso porque ya es algo normal que yo me levante. ¿Por qué no dices, por fe yo creo que mañana voy a levantarme, voy a abrir mis ojos, ¿verdad? Quiero decirte que la fe es una característica muy especial de aquellos que tienen una comunión muy especial con Dios. Aquellos que valoramos la fe es una señal de que nosotros tenemos una comunión con Dios, porque Él es el que da la fe. Cada uno de nosotros fuimos creados con un chip que se llama fe. Dile a la persona que está junto a ti, tú tienes un chip llamado fe. Hablamos de Jesús. Hablamos de que cuando nosotros recibimos y conocemos a Jesús, por fe declaramos que nuestros pecados son perdonados. Por fe declaramos que tenemos una salvación eterna. Por fe declaramos, ¿verdad? Y creemos que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Podemos ver ese libro ahora? No lo podemos ver, pero estamos actuando por fe, lo estamos creyendo. Entonces, cuando nosotros por fe estamos creyendo que nosotros ahora tenemos vida eterna, es cuando nosotros nos vamos a empezar a meter en el ambiente espiritual de la verdadera fe. De lo que nosotros pedimos es lo que nosotros vamos a recibir siempre y cuando vaya conforme a la voluntad de Dios. Porque acuérdense que la fe no es que Dios cumpla nuestros caprichos o nuestros deseos. Siempre que tú tengas un plan, un proyecto que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí es cuando la fe se va a aplicar. Y tu proyecto y tu plan que tú tienes se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque está dentro de la voluntad de Dios. Dios no cumple caprichos. No porque tú lo quieras es lo que Dios te va a dar. Dios te va a dar lo que es mejor para ti. No lo que tú quieras, sino lo que es mejor para ti. Porque tú como padre no le das a tu hijo lo que él quiere, ¿verdad? Tú a tu hijo no le dices, pues cómete todo el pastel, ¿verdad? Pues tómate. Nos estaban dando testimonio de una persona que se toma 6 litros de coca diarios. Ay, miren, ni se espanten porque algunos de ustedes ya van por ahí. 6 litros de coca diarios. Imagínense, hijos. Ahora, ¿qué pasa si tu hijo te dice, es que yo quiero un vaso de coca y otro vaso de coca y otro vaso de coca? Tú no le vas a dar a tu hijo coca, ¿verdad? Aunque algunas veces, aunque no lo crean, hemos recibido niños con biberones llenos de coca. Entonces, el niño, ¿qué es lo que quiere cuando va a la tienda? Él quiere dulces. Pero tú no vas a cumplir sus caprichos porque tú sabes que eso le va a hacer daño. Entonces, lo mismo, si tú hoy te sientes frustrado, te sientes amargado por un proyecto o por algo que no se ha llevado a cabo, dice Dios, cálmate, eso no te conviene. A lo mejor sí es para ti, pero hoy no estás preparado para eso. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos donde dice que aún los hombres de Dios que actuaron en fe y creyeron y vivieron en una fe sobrenatural, aún ellos no recibieron aquí en la tierra lo que ellos pedían. Pero ellos sabían claramente, dice la palabra, que las bendiciones que ellos estaban esperando aquí las van a recibir allá en el cielo, porque Dios nunca se equivoca. Amén. Entonces, dice, estamos en Hebreos 11. Vamos a regresar ahí. Quiero decirte que ahí, en todo el capítulo de Hebreos 11, hay una lista inmensa de hombres y mujeres que actuaron en fe. Muchos de ellos recibieron lo que anhelaban. Pero dice el 11:16. Pero desde el
desde el 12, 11, 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí está hablando de Sara y de Abraham. Dice el 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cómo dice? A ver, ayúdenme. Wow. Imagínate, estos hombres murieron y no murieron diciendo, maldita sea, nunca tuve lo que yo quise. Estos hombres sabían, dice que sabían que ellos no eran de este mundo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Dice el 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Quiero decirte que estos hombres, muchos de ellos no recibieron lo que pedían, pero ellos no se aferraron a tener lo que querían aquí en la tierra, porque ellos sabían que aquí en la tierra o allá en el cielo, Dios les iba a cumplir las promesas que les había dado. Entonces quiero decirte que cada una de las promesas que Dios te ha dado y no se han cumplido, aunque no se cumplan aquí, tú las vas a ver, ya sea aquí o sea allá en lo espiritual, allá en lo celestial. Dios va a cumplir su promesa, porque Dios no es hombre para que mienta. Amén. Entonces, tú tienes que aferrarte a esa promesa. Tú tienes que creer. Ok, es que ya estoy anciano, es que ya no creo que viva yo esa oportunidad de disfrutar. No te preocupes, porque dice la palabra de Dios que para los que estamos en Cristo no hay muerte. Al contrario, hay vida, y en esa vida vamos a lograr lo que no vimos aquí en la tierra. Amén. Dile a la persona que está junto a ti, tu ciudadanía no es en esta tierra. Dile, tu ciudadanía es celestial. Amén. Dice el versículo 16, pero anhelaban una mejor. O sea que hay algo mejor que lo que tú estás viviendo ahora. Claro que hay algo mejor. Nosotros no tenemos que aferrarnos a lo físico, a lo que vemos. Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que no vemos. Amén. Porque lo que no vemos es lo que es realmente verdadero. Si Dios permitiera que nosotros en este momento pudiéramos ver el ambiente espiritual, nos permitiera abrir nuestros ojos espirituales. Muchas veces les hemos dicho, Dios quitaría este techo y abriría un telón a lo espiritual. ¿Y saben qué podríamos ver? Demonios rondando. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la tierra está bajo el maligno. Cuando nosotros entendemos que la tierra está bajo el maligno, entonces vamos a entender que sin Dios no podemos salir adelante, porque te enfrentas a algo espiritual. Entonces, quiero decirte que la fe no es algo que sea gnóstico, no es algo que solo lo tengan los que hacen magia. No, la fe es la que se le dio una porción a cada uno de los hijos de Dios. Y aún a los que no son hijos de Dios, aún ellos tienen su fe. ¿Sí o no? Cuando alguien grita, se me apareció una imagen aquí, ¿qué es lo que hacen? Empiezan así sea una piedra, toda con lama y lo que sea, ellos van y la adoran, porque
creen, porque tienen fe que esa piedra les va a hacer un milagro. Entonces, ¿saben que los cristianos deberíamos de tener la fe de los católicos? Porque si al católico tú le dices, esta piedra me hizo un milagro, va y la adora. Pues no creyeron que se le apareció una imagen a un hombre y que le dijo que ella era la reina y ahora la veneran. Y nosotros que sabemos que creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, nos cuesta activar nuestra fe. Nosotros tenemos que aplicar la fe 100% en lo espiritual, pero también 100% en lo físico, en lo que nosotros vemos. Porque quiero decirte que la fe, aún los demonios tienen fe. ¿Cómo un demonio puede tener fe? Aún los demonios tienen fe. Y tiemblan ante la presencia de Dios. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros creemos y cambiamos. Y los demonios creen, pero nunca cambian. Dice la palabra en Santiago 2:19, cómo es que los demonios saben y están conscientes de que nosotros tenemos una fe inquebrantable. Santiago 2:19. Amén. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? A ver, ¿cuántos creen que Dios es uno solo? Ahora dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aún los demonios saben que hay un Dios todopoderoso. Aún los demonios tienen fe en que hay un Dios todopoderoso. Entonces, dice el 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Por qué dice que la fe sin obras es muerta? Porque si nosotros no aplicamos nuestra fe en los proyectos que Dios tiene para nosotros, nunca vamos a decir, es que yo tengo fe. Tú vas a mostrar tu fe con las prácticas que tú hagas. La fe, hoy en día les dije que principalmente nosotros los cristianos estamos acostumbrados tanto a la fe que no vemos lo sobrenatural de esa palabra. Tú y yo hoy en día no entendemos que la fe bien aplicada puede hacer de lo natural lo sobrenatural. Amén. Un ejemplo, y las mujeres van a entender perfectamente este ejemplo. Cuando tú tienes una cortina ahí en la ventana, ¿qué es lo que pasa si tú no cambias esa cortina en unos 2 años? ¿Qué es lo que pasa? Sí lavan sus cortinas las mujeres, ¿verdad? Se decolora, pierde su esencia la cortina. Ahora, esa cortina está expuesta porque todo mundo la ve. Todos pasan y miran esa cortina. Entonces, cuando la cortina perdió su color, ella perdió su esencia. Así es la fe. La fe está expuesta a todos los días. Pero si nosotros no practicamos la fe, esa fe pierde su propósito. La palabra fe debe ser sanada antes de usarla para querer sanar a alguien. Cuando tú quieras usar la fe para motivar a alguien, primeramente tú tienes que tener un testimonio de lo que es la fe. Hoy en día, las personas inconversas, ¿saben cuál es su fe? Su fe es, quiero ver para creer. Ese es su nivel de fe. Pero nosotros los hijos de Dios, los que sabemos que adoramos a un Dios vivo, nuestra fe debe de ser, voy a creer para poder ver. No necesito ver para creer. Si Dios lo dice, es porque lo va a cumplir. Yo no necesito una prueba, no necesito un papel firmado ante un notario. No, si Dios lo dice, yo lo voy a creer. No importa que yo no lo vea ahora, pero si Dios me dijo, tus generaciones en mí serán benditas y te daré por herencia las naciones, entonces yo lo voy a creer, no porque lo vea, sino porque lo creo,
porque es real, es más real de lo que yo veo físicamente. Entonces, nosotros no tenemos que denigrar la fe. La fe hoy en día se ha denigrado tanto que dices, un paralítico se levantó. Ah, sí, ya he visto muchos. Un ciego volvió a ver. Ah, sí, yo ya vi mucho. Ayer estábamos orando por unas personas y llegó una mujer sorda. Y Dios nos mostró lo que estaba pasando. Y fíjense cómo fue la fe tan grande de esta mujer y de nosotros que Dios nos usó, y esta mujer volvió a oír. Entonces ella dice, es que estoy oyendo, estoy escuchando. Y le tapamos este oído y empezamos a hablarle y ella empezó a escuchar. Entonces nosotros no dijimos, ay, eso ya lo hemos visto muchas veces. No, nosotros glorificamos a Dios. Entonces, nosotros, para que tú puedas tomar la palabra fe y quererla aplicar en otra persona, tú tienes que aplicarla primero en ti. Amén. Y nosotros, esta casa es una casa de fe. Amén. Es una casa que no se ha movido por cuentas bancarias, sino que se ha movido por la fe que hay en cada uno de los que estamos aquí. Amén, porque no esperamos en tener una bodega de dinero para ir a engancharnos con un terreno. Dios está proveyendo cada mes, sea jalones o estirones, pero saben que si nosotros estuviéramos esperando a tener tanto dinero, eso no es fe, porque yo ahí lo tengo. La palabra fe, saben que si tú no la activas, poco a poco ese arbolito que se llama fe va secándose. Tú necesitas activar tu fe, tú necesitas practicar tu fe. Cualquier oportunidad que tú tengas para activar tu fe, eso va a hacer que poco a poco eso vaya floreciendo. No hay, aunque en Hebreos hay un capítulo especial que habla de la fe. Quiero decirte que eso son testimonios para que tú actives tu fe. Pero nadie más la va a venir a activar por ti. Cada uno de nosotros va a activar su fe de acuerdo a sus fuerzas espirituales que tú tengas. Si tú no tienes comunión con Dios, si tú no lees la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú necesitas? Someter tu carne. Hace tiempo, cuando un joven estaba internado, estaba ya desahuciado, nos habla y nos dice, quiero que me compartan testimonios de la fe. Quiero que me platique, que le dice a mi esposo, quiero que me platique qué es lo que pasó con su papá cuando a su papá le dio un derrame cerebral y él ahora está bien. Quiero que me lo platique. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo este hombre? Quería que alguien inyectara fe, que alguien le echara agüita a esa plantita llamada fe. ¿Para qué? Para que diera frutos. Pero si tú no practicas la fe, créeme que tu fe se va a volver como esa cortina, comida por el sol, toda desabrida. No tienes fe ni siquiera para que se vaya una gripa. Nada, no hay nada si es que la fe no se activa. Amén. Entonces, dice, vamos a Santiago 2:14. Y antes de que lo leyamos, quiero darles una nota de lo que leímos en Hebreos. Es algo bien curioso y bien sobrenatural. La palabra fe aparece 32 veces en el libro de Hebreos. Imagínense, 32 veces en un solo libro. Eso no es lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que de esas 32 veces, 24 veces la palabra fe se aplica en un solo capítulo, que es el capítulo 11. Entonces, Hebreos 11 es el timón cuando tu fe piensas que está perdiendo sentido, que está perdiendo fuerza. Vete a Hebreos y vas a encontrar muchos ejemplos de cómo una mujer, aún siendo anciana ya, que ya no tenía la costumbre de las mujeres, o sea que ya no menstruaba, Dios le dio la promesa de un hijo. ¿Cómo es que un hombre que cuando nunca había llovido le obedeció y le creyó a Dios para hacer una arca y salvar a una generación?
Vas a ver cómo es que los muros se pudieron caer por la fe que hubo en el pueblo. Tú vas a encontrar muchos ejemplos ahí, y yo creo que esos ejemplos, esas 24 veces que aparece la palabra fe en el capítulo 11 de Hebreos, es para que tú y yo nos demos una dosis de fe todos los días. Tú tienes algo que no le encuentras respuesta, vete a Hebreos 11. Ay, es que si Dios pudo enviar un diluvio y pudo salvar una generación, ¿tú crees que no va a poder salvar tu matrimonio? ¿Tú crees que no va a poder salvar a tus hijos que andan perdidos en la droga, en el alcohol? ¿Tú crees que no va a poder salvar tu negocio? Claro que lo va a poder salvar, claro que Dios te es tu ayudador, pero si tú no actúas en fe, si tú no tienes fe, si tú esperas a tener una cuenta bancaria para iniciar un negocio, para iniciar un proyecto, eso no es fe. Eso es incredulidad, porque tú estás creyendo en lo que tú ves. Y la fe dice que es la certeza de lo que no se ve, de lo que no veas. Amén. La fe es para dar seguridad a la realización de tus proyectos. Eso es tener fe. Tú crees y tienes seguridad de que aunque no lo veas, tienes la convicción de la realización de ese proyecto que tú tienes. Nosotros aquí en la casa tenemos la fe de la realización del proyecto. Amén. Tú tienes que estar empapado del proyecto que hay en esta casa. Tú tienes que estar empapado de la visión que hay en esta casa. Hay un propósito por el cual nosotros damos un sobre de campaña cada fin de mes, que por cierto toca la siguiente semana. Nosotros tenemos un proyecto por el cual tú vienes a discipularte, tú vienes a fundamentos, tú vienes a casa de vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere inyectarte esa fe que tú necesitas para seguir adelante. Amén. La fe es lo que Dios usa para transportar sus promesas del futuro al presente. ¿Cuántas quieren las promesas que están en el futuro? Las quieren hoy. Todos, ¿verdad? Pues quiero decirte que la fe es el transporte de tus bendiciones del futuro hacia el presente. Dios las atrae, Dios las apresura, Dios acorta los tiempos, acorta las distancias para que eso se lleve a cabo. Pero cuando tú activas tu fe. Estamos en Santiago y lo vamos a leer aquí. Santiago 2:14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La fe no te va a poder salvar si tú no la activas. Y si ahora vamos hasta miren, el 18, ahí estamos en el 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabes cómo tú vas a conocer a una persona espiritual y a una persona carnal? Por sus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Aún la persona te diga. Yo les daba testimonio a las personas, a las ovejas que van a la casa de vida, que hace 8 días pasó una persona pidiendo dinero para su pasaje. Y yo le dije: tú no necesitas una moneda, tú necesitas a Jesús. Y me dice: yo ya tengo a Jesús. Es más, yo asisto a una iglesia y sirvo a Dios. Y le dije: entonces no deberías de estar pidiendo limosna. Porque si tú pides limosna, entonces ¿cuál es tu Dios? Dices que yo le sirvo a Dios, yo predico la palabra. Le dije: dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tú no puedes decirme: es que yo oro 3 horas al día, es que yo leo 100 capítulos a la semana, cuando tu actitud es pésima, es peor que un inconverso. Cuando tu testimonio está por los suelos, porque dice que la fe sin obras es muerta. Tú no puedes decir que tienes fe y tienes obras muertas.
tú no puedes ser eso. Aquel que tiene fe tiene que tener obras dignas de alabanza al Señor. Tú tienes que ser emprendedor. Tú tienes que, en la Casa de Vida hay un matrimonio y yo siempre les digo, ustedes tienen un don de emprender. Aunque luego a los meses ya la cierran o la traspasan, pero no les da miedo emprender negocios. Entonces, ¿cuál es su pensamiento? Uno de estos va a pegar. Ya tienen un negocio, ya ellos viven de un negocio, pero ellos no se conforman. Ellos dicen, no, Dios nos dijo que nosotros tenemos el don de la multiplicación. Entonces, vamos a emprender un negocio y vamos a emprender otro negocio. Y le dicen a mi esposo, papá Gil, vaya a orar por mi negocio porque ya emprendimos esto, porque ya voy a abrir otro, porque ya esto. Entonces, ¿qué es eso? Es la fe. Yo tengo fe en que va a funcionar, yo tengo fe en que Dios me va a bendecir a través de este negocio, que Dios va a proveer mis necesidades a través de este negocio. Pero imagínate, aquel que se levanta tarde, rascándose el ombligo, tiene fe en que sus sueños se van a cumplir. Esa es una fe muerta. No hay frutos, no hay obras. Tú no puedes aplicar la fe sin obras. Porque la fe sin obras no existe. Tú todos los días tienes que levantarte y decir, Señor, yo voy a hacer esto para activar mi fe. Amén. Y cuando tú empiezas a activar tu fe y empiezas a hacer eso que antes no hacías, que tú dices, es que esto me costaba. ¿Han conocido a personas tan codas que nunca te invitan a comer a su casa? A nadie. Es más, tú les chisteas que vas a ir a tu casa y te dicen, no voy a estar. No voy a estar. O llegas, ¿no? A la hora de comida y lo que hacen es tapar la comida. Tápala, escóndela, que no vean que hay comida. ¿Dónde está la fe? La fe está muerta. Nosotros todos los días tenemos una oportunidad para activar nuestra fe. Imagínense si a nosotros nos da miedo activar la fe para un proyecto de tu vida, de tu casa, de tu familia. ¿Ustedes creen que no va a dar miedo activar la fe para un proyecto de esta casa? Vamos a tener miedo porque vamos a decir, no, ¿y si el pastor se lleva el dinero? No, ¿y si el pastor no compra el terreno como dice? No, ¿y si el pastor no hace las cabañas que dijo? No, es que pura incredulidad. Si tú le crees al doctor que te dice que tienes diabetes y no le crees a un hijo de Dios para construir un terreno, ¿ya vieron cómo estamos al revés? Cómo nuestra fe ha sido tan denigrada que ahora tenemos fe en lo que vemos y no en lo que no vemos. Cuando tú activas tu fe, hace que tengamos confianza pura en aquel que nos ha hecho tantas promesas. Cuando tú activas tu fe, le estás diciendo a Dios, yo creo que por tu palabra, solo por tu palabra puede ser hecha realidad la promesa que tú me hiciste. Tú no necesitas más pruebas, solamente necesitas ¿qué? La palabra. Cuando tú das el primer paso a la acción, inmediatamente se activa la palabra de Dios. Amén. La fe es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La fe es lo que dice aquí y ahora. Lo veo lejos, pero con la fe puede llegar aquí, hoy, ahora, esta semana, este año. En esta temporada puede llegar mi promesa cumplida. Amén. Cada uno de nosotros, les dije que tenemos un chip. Miren, la fe es como un sexto sentido. Para nosotras las mujeres sería nuestro séptimo sentido. Porque nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido bien tremendo, ¿verdad? De discernimiento. Discernimos inmediatamente. Principalmente nosotras las mujeres, lo espiritual. Entonces, para nosotros sería nuestro sexto sentido. Perdón, nuestro séptimo sentido. ¿Por qué?
¿Cuáles son los 5 sentidos que tenemos? La vista, el oído, el olfato y el gusto. Espérenme. El tacto no lo voy a meter aquí, porque el tacto lo puedes tocar. El tacto no se aplica en lo invisible, porque tú no puedes tocar algo invisible. El tacto se activa en lo visible, ¿verdad? En lo real, en lo que tú puedes tocar. Les estoy hablando de estos 4 sentidos, porque estos 4 sentidos es igualito que la fe. Tú puedes ver las ondas sonoras. No las podemos ver, pero ¿a poco no las escuchamos? Se hace real. Cuando alguien grita, amén, todos lo escuchamos. ¿Lo vemos? No vemos, el sonido es tan rápido que no lo vemos, pero sí lo sentimos, sí podemos comprobar que existe, ¿verdad? Dios nos dio un sentido para comprobar los sonidos, todas las vibraciones que hay, los podemos escuchar. Entonces, eso es el oído. Ahora, la vista. Dime una cosa, ¿tú puedes ver cómo camina la luz del enchufe al foco? ¿Tú puedes ver cómo camina la luz? No lo podemos ver. No podemos ver cómo se activa la luz ahí en el foco. Pero nuestra vista se hace visible, ¿verdad? Entonces, imagínense, lo mismo con el olfato. El olor no lo puedes ver, pero lo puedes percibir. No huelas a la persona que está junto a ti. Lo puedes percibir, ¿verdad? Más cuando dice amén y levanta la mano. Podemos percibir los olores, pero no podemos verlos. Nosotros podemos probar sabores, pero ¿cuántos han visto el sabor de la naranja? No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Así es la fe. La fe es ese sexto sentido que percibe lo espiritual. No podemos ver lo espiritual, pero la fe percibe lo espiritual y se activa. Inmediatamente cuando hay algo espiritual, tú dices, yo por fe creo que voy a ser sano. Yo por fe creo que voy a cumplir este proyecto. Yo por fe creo que voy a terminar la escuela. Ayer nos decía una muchachita que está en 3º de preparatoria. Dice, yo quiero que oren por mí para que terminando mi preparatoria yo me vaya yo a estudiar a la universidad. Dice, porque tengo mucho ataque de mi familia. Nadie de mi familia ha terminado una carrera. Y dice ella, todos me dicen, olvídate de la escuela, tú vas a terminar haciendo tortillas aquí. Dice, y luego y estaba empapada en sudor y decía, y yo no quiero eso. Yo no quiero eso, yo quiero estudiar, yo quiero terminar mi carrera. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo esta joven? Estaba activando la fe para creer que ella va a cumplir el proyecto que tiene para su vida. Cuando ella se activa, cuando ella dice, yo voy a estudiar, yo voy a cumplir para que pueda yo llegar a la universidad. Eso es cuando se activa tu sexto sentido, que cada uno tiene. Nadie de los que estamos aquí puede decir yo no tengo fe. Todos tenemos una porción de fe, pero cada uno va a adquirir el tamaño de la fe que quiera. De acuerdo a la fe que tú practiques, es la fe que se va a activar en ti. Amén. Hace unos días mi esposo nos daba testimonio de que le hablaron para ir a orar por una persona que ya estaba muerta. Imagínense que mi esposo hubiera dicho, no, pues si ya está muerta, ¿ya para qué me hablan? No, esa fue una oportunidad para probar la fe, ¿verdad? Entonces, si a ti se te presenta una oportunidad, tú no la debes de desperdiciar. Esta es una oportunidad de probar mi fe. Esta es una oportunidad de aumentar mi fe. ¿Por qué? Si antes me costaba invitar a comer a alguien, ahora lo voy a hacer, voy a activar mi fe. Y mira que te va a gustar después. Tú dices, es que yo
tengo ganas de emprender un negocio. Pues empréndelo. Empieza de poco a más, pero empieza, no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú das el primer paso, entonces tú estás activando otro nivel de fe. Vamos a aprender a activar nuestra fe con cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Si tú no estás acostumbrado a dar amor, a dar esperanza, ahora empieza a hacerlo. Si tú no estás acostumbrado a orar por un enfermo, ahora hazlo. Mira, si se te muere, no importa, el siguiente va a aumentar más tu fe. Pero ¿de qué manera? Si no lo practicas, ¿de qué manera va a aumentar tu fe? Tu fe no va a aumentar ahí sentadito, ni sentadita, ni acostadita, rascándote el ombligo. La fe va a aumentar conforme a tu práctica, conforme a los desafíos que Dios te envía. Claro que se puede. Si Dios lo puso, si Dios lo dijo, claro que se va a poder. Amén. La fe no es vaga ni irreal, sino al contrario. La fe es más real de lo que tú puedes ver ahora y de lo que nuestro sentido del tacto puede tocar. Nuestra fe es tan real como tú no te imaginas, más de lo que tú puedas ver físicamente. Vamos a leer Primera de Pedro, ahí adelantito. Hoy estamos bien corriditos aquí. Primera de Pedro, miren, dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cómo dice el 7? Dice que nuestra fe, así como el oro es probado por fe, así también tu fe va a ser probada por fuego. ¿Y qué significa fuego en la palabra? Pruebas, persecución, problemas, necesidades. Entonces la fe no es tan bonita como me la están pintando. No, es que cuando tú entiendes que Dios utiliza todo eso para activar tu fe, para llevar tu fe a otro nivel, entonces dice que es probada por fuego. Y después de que el oro es probado por fuego, ¿cómo se pone? Hermoso. ¿Saben que un diamante necesita ser pulido a pura presión? Imagínense qué presión tiene ese diamante para ser formado, que viene a ser una piedra tan hermosa y tan cara y tan valiosa, ¿verdad? A todo mundo le gustaría tener un diamante o ser un diamante, pero nadie quiere el proceso de la prueba, del fuego. Esa es una prueba, ese es un fuego que no te tienes que fijar en lo que está doliendo ahora. Dice, tienes que estar feliz. ¿Cómo feliz en una prueba? Tienes que estar feliz, porque tu fe está siendo activada. Si a ti el médico te dijo, tú tienes una enfermedad que ya nunca más se va a curar, ¿sabes qué? Tú tienes que tener fe en decir, al final de cuentas, mi vida depende de Dios. Mi vida no depende de un diagnóstico del doctor, mi vida depende de Dios, ¿verdad? Entonces, qué tremendo que dice que nuestra fe va a ser sometida a una prueba como el oro. ¿Cuántos pueden levantar su mano en esta mañana y decir, yo estoy pasando por una prueba de fuego? No lo veas como una prueba que tú no vas a pasar. El Espíritu de Dios está contigo y es una oportunidad para activar tu fe. Es una oportunidad para que tú te levantes y tomes todas las promesas que están en este libro. Es una oportunidad para que tu fe crezca. A lo mejor te va a doler, hijo. A lo mejor te va a doler porque nadie es feliz en la prueba. Ni Jesús fue feliz en la prueba cuando fue tentado, mucho menos cuando él iba a ser crucificado. Porque dice que él fue al monte de Getsemaní, que significa ¿qué? ¿Qué significa Getsemaní? Molino para hacer aceite. Prensa. A ver, ¿cómo creen ustedes que sacan el aceite? Oprimen hasta que sacan la esencia de eso.
Entonces, cuando tú estás pasando por una prueba, imagínense, Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el enviado de Dios, pasó una prueba. ¿Y qué dijo? Ojalá que se apartara de mí esta copa amarga, porque Él sabía lo que venía para Él. Él sabía que venía la crucifixión, pero Él no se fijó en la crucifixión. A Él lo levantó la fe en que tú y yo íbamos a ser salvos por su muerte. Si Él se hubiera fijado en la cruz, yo creo que hubiera tomado una barca y se hubiera ido lejos. Pero aún dice que el estrés que Jesús pasó fue tan fuerte. Y no creo que alguno de ustedes haya pasado ese estrés todavía. Dice que el estrés de Jesús era tan fuerte que aún en lugar de sudor, dice que caían gotas de sangre. Imagínense, hijos, qué estrés estaba pasando Jesús, qué prueba tan difícil estaba pasando de decir, voy a ir a la cruz por Marta, por Lupe, por Mario, por Felipe, voy a ir a la cruz por él. ¿Y valió la pena? Claro que valió la pena. Entonces, cuando tú estés pasando un momento o una prueba, tú tienes que entender que Dios lo que quiere hacer es aumentar tu fe. Yo voy a salir de esto. Dios me va a ayudar a salir de esto. Amén. Imagínense, vamos a regresar a Hebreos 6. ¿Por qué? Porque si tú dices, tú tienes fe y no tienes obras, quiero decirte que ni siquiera eres hijo de Dios entonces. Dice en donde estamos estudiando Hebreos 11. Pero vamos al versículo 6. Fíjense, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú no tienes fe y dices, yo no creo que pueda yo pasar esta prueba, yo no creo que yo pueda yo pasar esta dificultad, ¿sabes qué es lo que tú estás haciendo? Negando a Dios. Esta semana en Casas de Vida vimos cuáles son las cosas que alegran el corazón de Dios. Cuando nosotros no tenemos fe, nosotros entristecemos el corazón de Dios, porque le estás diciendo mentiroso, porque le estás diciendo no creo que tú puedas sacarme de esto, no creo que tú puedas resolver este problema, no creo que tú puedas atraer a mis hijos de donde están. Tú le estás diciendo a Dios, eres un mentiroso. Pero cuando tú quieres agradar el corazón de Dios, dice, tú quieres agradarle a Él, entonces activa tu fe. Tú dile, yo creo, yo puedo. No lo veo, pero yo lo creo. ¿Cuántas veces declaramos palabras de maldición sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, en lugar de declarar lo contrario? En lugar de decir, ahora yo te veo borracho, te veo drogado. Pero ¿sabes qué? Tarde que temprano tú vas a ser un siervo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres apartado para el reino de Dios. ¿Verdad que es bien difícil cambiar nuestro lenguaje? Porque hemos escuchado más veces que dice, no, es que usted no conoce a mi marido, es el anticristo. Ya no tiene remedio. Es que ese no tiene perdón de Dios. Ay, Señor, si tú tuviste perdón, si yo tuve perdón de Dios, ¿tú crees que el asesino no va a tener perdón de Dios? Todo aquel que se arrepiente tiene perdón de Dios y tiene salvación y vida eterna. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra manera de agradar a Dios más cuando tú activas tu fe. Tú activas tu fe para salvación. Tú activas tu fe para las actividades que haces todos los días. Tú activas tu fe cuando tomas un proyecto de parte de Dios. Amén. Todos los proyectos, imagínense, si Dios te ayuda en los proyectos que son carnales, que son terrenales,
¿tú crees que no te va a ayudar en un proyecto celestial? ¿Tú crees que Dios no va a proveer para tu campaña de mayordomía? ¿Tú crees que Dios no va a proveer para que te vayas a tu encuentro? ¿Tú crees que Dios no va a proveer para todas las actividades que tenemos aquí? Claro que Dios va a proveer. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros tenemos fe y la activamos en el reino de Dios primeramente, lo demás viene por añadidura. Yo tengo fe, por eso es que yo soy fiel a Dios. Entonces dice Dios, tu fidelidad ha sido grande conmigo. Por eso dice el Salmos, y me acordaré de tus ofrendas en el día de la angustia. Pero si tú no tienes fe para activar esa tarjeta de débito que hay en el cielo, Dios no se va a acordar. Y no es porque Él no quiera bendecirte, simplemente Él dice, ¿de qué me voy a acordar? No tengo nada de qué acordarme. Amén. Dice Jeremías 29:11, y yo sé que esta palabra muchas veces la hemos escuchado, pero no nada más quiere Dios que la escuchemos, sino lo que quiere es que nosotros la practiquemos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin, ¿que qué? Que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dice la palabra, no tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal para vuestros deleites. ¿Cuál es el plan que tú tienes? ¿Qué es lo que te tiene frustrado o frustrada que no se ha llevado a cabo? ¿Se lo has pedido a Dios? ¿Lo has encomendado a Dios? ¿Le has preguntado a Dios si esa es su voluntad? ¿Si eso es bueno para ti? Muchos dicen, a Dios no se le exige. Claro que a Dios no se le exige. Lejos sea de nosotros que le exijamos, pero sí tú puedes hablar con Él y decirle, Padre, esto es bueno para mí, esto es lo que yo pienso, eso es lo que yo tengo en mi corazón. Ahora, si esto viene de parte de ti, dámelo. Yo quiero esa porción de bendición, yo quiero es que se cumple ese deseo que yo tengo en mi corazón. Pero imagínate, actuamos como Saúl locamente, sin pedir ni escuchar consejo. Vienen a pedir consejo cuando ya están en el problema. ¿Ya para qué? Dice la Biblia, la insensatez del hombre, o sea, la estupidez del hombre, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Cuando ya está uno metido en el problema es cuando viene uno a pedir consejo. Cuando viene uno a decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy en esta situación? Cuando dice Dios, pero ¿quién te dijo que te fueras para allá? ¿Quién te dijo que tomaras esa decisión? ¿Quién te dijo que te movieras del lugar? ¿Quién te dijo que te quedaras quieto? ¿Quién? Si nosotros, hijos, no tenemos una comunión con Dios, una comunión con su palabra, tristemente siempre vamos a estar renegando de las cosas que tenemos o de las cosas que estamos pasando. Si tú estás pasando hoy momentos difíciles que ya no ves la salida, quiero decirte, medita qué es lo que hiciste hace unos años. ¿Qué es lo que estás cosechando hoy en día? ¿Qué fruto estás comiendo? ¿Qué sembraste? Si tú antes sembrabas para tu carne, para tus deleites, hoy en día estás cosechando lo de la carne. Pero no te pongas triste, porque esa cosecha se va a acabar. Y lo que hoy estás sembrando en el reino, tarde que temprano, tú y tu generación comerá de todo lo que tú has sembrado. Todo lo que tú siembres espiritualmente, tarde que temprano va a regresar a ti. Y si tú ahorita estás pasando por una cosecha, ¿qué es lo que tienes que hacer?
esperarte a acabar esa cosecha. Que no te preocupe lo que estás cosechando ahorita, preocúpate lo que estás sembrando ahora.